y estoy aquí para presentarles un poco acerca de la enzima citocromo P450 monooxigenasa. Haciendo un diagrama de flujo de la presentación, primero vamos a hablar acerca de un poco de introducción, de estructura de la enzima, de unas vías metabólicas en las cuales está implicada, cuáles son sus familias principales, un resumen de varios estratos en los cuales se actúa, ejemplos de catálisis, algunos términos a recordar para poder garantizar el aprendizaje del metabolismo, el mecanismo, de la enzima, reacción general, diagrama general del mecanismo de reacción, una vista de la superficie, cambio conformacional de la enzima, Cleveland, en sí el mecanismo de acción, una pequeña actividad que se tiene, Cleveland de nuevo para observar ya con una mejor perspectiva del diagrama, pasos reversibles de la reacción, algunos inhibidores, entre ellos sus estructuras, un ensayo enzimático con enzima, algunas aplicaciones y un estudio de mutagénesis. Iniciando con una breve introducción, los P450 son hemoproteínas catalíticas en las cuales un propulsión del aminoácido cisteína sirve como quinto ligando del átomo de hierro del grupo hemo, y el sexto ligando es una molécula de agua presente en el hemo. En general, las P450 eucariotas tienen un peso molecular que oscila entre 50 y 60 kilodaltons. Estas enzimas se caracterizan por utilizar el NADH o NADP, es decir, un electrón. Esto lo obtiene mediante una enzima que se encuentra siguiente a ella, llamada citocromo P450 deshidrogenasa, con el fin de reducir el oxígeno molecular del agua incorporado en esta enzima. Además, esta enzima está anclada a la membrana a través de una hélice hidrofóbica cercana al extremo del terminal, por lo que la mayor parte de la proteína se sitúa en la cara citosólica de la membrana. Hablando ya más de la estructura, existen alrededor de 400 miembros en la familia, donde la similitud en la secuencia de aminoácidos entre los diferentes P450 es relativamente baja, llegando a ser menor del 20% en algunos casos. El extremo C-terminal de la molécula presenta una conservación de la secuencia de aminoácidos entre los distintos P450, mayor que en la región terminal. El menor grado de conservación corresponde a las secuencias intermedias. La alta conservación de la región del grupo hemo corresponde al centro catalítico de la enzima, refleja un mecanismo común de transferencia de electrones y de protones y de activación de oxígeno. Un 30% de la identidad de la secuencia en la zona intermedia puede considerarse como significativa, mientras que un 50% de homología en la región C-terminal podría considerarse como baja. De forma general, la molécula de la enzima está constituida por una combinación de regiones hélice alfa y de hojas fundamentalmente en la región de la proteína que rodea el grupo hemo, mientras que las regiones más variables son las que constituyen los lugares de anclaje de la membrana o de unión y de reconocimiento del sustrato. Es importante agregar que las P450 están constituidas por 12 hélices y un denotado loop, hélices de la A a la L. Las hélices P y C y S y G contribuyen al acceso del sustrato y especificidad. Y la localidad del grupo hemo está entre las hélices I y L. Esto es conservado. La citocromo P450, como ustedes ya sabrán, está muy involucrada en muchas vías metabólicas primarias y secundarias. Son de bastante importancia para el metabolismo de muchos organismos, entre ellas la síntesis de esteroides, metabolitos secundarios, antibióticos, etc.
Aquí tenemos un ejemplo de cómo está implicada en el metabolismo de flavianolide. Este se caracteriza por ser un anticancerígeno. Podemos ver cómo inicia desde la primera estructura larga y más unas pentasas, citotransferasas, etc. Y finalmente, mediante varias acciones de P450, logramos ver cómo llega a su estructura final y acción anticancerígena. Luego tenemos las clasificaciones de las familias de las citocromos P450 o también llamadas CIP. Entre ellas están las familias CIP 1, 2, 3 y 4. Entre la familia 1 está la A y la B. Entre las 2 está la A, la B, la C, la T y la E. Entre las 3 está la A. Y finalmente entre las 4, A. Básicamente la familia 1, A y B tienen como característica los sustratos hidrocarburos, aromáticos, policíclicos, con cafeína, fenactina. Su familia 2, A y B, tienen cumarinas, nitrosaminas, ciclofosmidas, ciertos barbitúricos, etc. Su familia C tiene algunas mefenotoína, fenitoína, diferentes tipos de drogas, etc. Luego tenemos entre la familia 3A, una de las más estudiadas porque representan como sustratos de 60% de drogas utilizadas clínicamente como eritromicina, nifedipina, lidocaína, ciclosporina, tamoxífeno, dapsona, etc. También está la familia 4A, que utiliza como sustrato ácidos grasos. La familia 2D, antihipertensivos. Luego tenemos un diagrama que nos ilustra un resumen de diferentes sustratos que pueden utilizar este tipo de enzimas, toda la familia, como ácidos grasos, alcanos, hexanos, pirenos, ciclohexanos, indoles, antracenos, ciclohexanos, naftalenos, etc. Podemos observar la variedad de sustratos que tiene esta familia, por lo cual es de vital importancia. Aquí tenemos algunos ejemplos de acciones a sustratos. Entre ellos está ácidos grasos para formar hidróxidos grasos, la hidroxilación de naftaleno a 2-naftol, naftol. Es como ejemplo para ver las diferentes posiciones que puede obtener el resultado grasos de producto. Luego tenemos la escisión de un enlace azul-carbono, la desestilación de la norsterol a las 4,4 dimetil 5-alcoholesta 8, 14-24 3 diol. Este ejemplo es para observar que podemos tener no solo un producto importante, sino los dos. Luego tenemos la epoxidación de estireno, el óxido de estireno, y hay un paso bastante importante, ya que como en alguna mutagénesis o problemas en la catálisis enzimática puede generar algún producto bastante tóxico. Otro ejemplo, realmente se recordarán la estructura de la vancomicina. Se observa en los círculos rojos, morados, los diferentes enlaces que son adquiridos gracias a las citocromos P450. Se observa que es en este acoplamiento la citocromo P450 es muy vital para la biosíntesis de la vancomicina. Pues resumiendo lo que que hemos visto en esta presentación, ya hemos tenido una breve introducción, habíamos hablado acerca de la estructura, cómo esta se implica en algunas vías metabólicas, algunas familias principales de los citocromos P450, un resumen de sustratos, ya tenemos algunos ejemplos de catálisis, y ahora miraremos algunos términos a recordar. En términos a recordar, es importante que tengan en mente que es heterólisis, homólisis, reacción radicalaria y enlaces de coordinación. Entre heterólisis sabemos que es una ruptura heterolítica. A la ruptura de un enlace químico de una molécula
a un anión y un cation. Es decir, los dos electrones que constituyen el enlace son asignados a cada uno de ellos. Luego, en homólisis es otro tipo de ruptura del enlace químico, en el que cada átomo participante del enlace recibe un electrón. Luego, reacción radicalaria es cuando un electrón de un átomo ataca a otro electrón de un átomo para formar un enlace. Ahora, los enlaces de coordinación son cuando los dos electrones de un enlace entre un átomo y otro están dados por uno de ellos. Luego tenemos la reacción general de nuestra enzima, donde A es nuestro sustrato más un electrón obtenido de una reducción de la citocromo P450 reductasa más dos átomos hidrógeno, oxígeno. Es importante destacar que para los estudios de catálisis de esta enzima se ha utilizado oxígeno mascado como sustrato inicial de la reacción. Como producto tenemos nuestro sustrato oxidado más agua. Ya daremos un ejemplo en donde utilizaremos como sustrato ibuprofeno y nuestro producto un derivado oxidado de ibuprofeno. Luego tenemos nuestro diagrama de mecanismo de reacción en donde iniciamos en nuestro grupo hemo, luego ingresa nuestro sustrato, ingresa un electrón en nuestra reductasa continua. Se realizan varios cambios en la estructura y carga del hierro del grupo hemo para poder realizar y obtener un grupo hemo en donde el hierro tiene la carga y la electronegatividad suficiente para realizar el ataque. Todo esto es un acomodamiento estructural y electrónico de nuestra enzima para finalmente poder oxidar nuestro sustrato. Ya daremos más acerca de cómo sucede esta reacción. Después de eso tenemos un video del cambio conformacional de nuestra enzima. Este cambio conformacional muestra cómo las hélices BC y FG se mueven para adquirir, es decir, cómo se acopla la enzima para poder recibir el sustrato y realizar la catálisis enzimática. Después tenemos nuestro estudio de este diagrama de Cleveland, en donde primero tenemos nuestra enzima unida a una molecular agua. Aquí nuestra enzima tiene el hierro con valencia 3, ingresa el sustrato. Por el cambio conformacional sale nuestra molecular agua. Ingresa el electrón de la reductasa siguiente a nuestra enzima. Ya hay un cambio en la valencia de hierro, aquí en 2. Y desde este momento nuestro sustrato solo hace acto de presencia para poder realizar el cambio conformacional y electrónico de nuestra enzima y realizar la catálisis enzimática. Aquí ingresa nuestra molécula de oxígeno. Ya el hierro, el oxígeno tiene una electronegatividad en 2. Luego ingresa otro electrón y el oxígeno cambia a -2. El hierro se mantiene en valencia 3. Incluimos un hidrógeno, y ahora es captado por nuestro oxígeno. Ya solo queda con -1. Luego vuelve a ingresar otra molécula de hidrógeno. En este cambio se libera una molécula de agua. Ya que tenemos hidroxilo en carga negativa. El hierro sale con cambia a valencia 4 y forma un enlace de coordinación con el oxígeno. Aquí ya empieza la catálisis de nuestro sustrato. Puede ser por 2 vías, que lo ya mencionaremos, donde el oxígeno puede atacar al carbono, realmente terciario, y mantener un enlace de coordinación entre el hierro, carbono e hidrógeno, lo cual después hace una liberación de nuestro producto, que ya es nuestro sustrato oxidado. Y finalmente nuestro hierro queda como al inicio y una valencia 3. Para el mecanismo le tenía propuesto una permisividad en donde tomarían un número, deberían de dibujar el grupo hemo, ingresar al link que se encuentra en la parte de abajo, usar el pizarrón y realizar cada parte del mecanismo asignado. I'd like to introduce you to a new learning tool called CyberSit. This brief video will show you how to use this online interactive tool that teaches you the catalytic mechanism of cytochrome P450 monooxygenase.
begin, let's go over the home page. On the left is a yellow action field. This is where the animated objects will appear. On the right is the gray bar, which has the links for the different parts of this learning application. This includes a link for the tutorial mode and the interactive mode of learning. I will be demonstrating both of these for you. So let's first go to the tutorial mode, and I would recommend that you start with the tutorial mode. You'll notice as soon as we launch the tutorial mode, in the gray box on the right, you see a menu to select a substrate. Clicking on that, we have a drop-down menu for various substrates that are catalyzed by cytochrome P450. The first one in the list is the hydroxylation of ibuprofen. This says complete reaction because it goes through all the steps leading to the hydroxylation of this drug. The following reactions do not include the first 6 steps that the complete reaction has, because the first 6 steps are common to all the different reactions catalyzed by cytochrome P450 monooxygenase. It's just the last 2 steps which are indicated in each of these other steps that differ. So let's take a look at this complete reaction with ibuprofen, and we'll just look at one of the steps. As soon as I select that module, we see these navigation tools. The double arrows here that pointing backwards are to go back a step in the learning program. The double arrows going forward are to advance a step in the learning program. And the middle single arrow is the play button. To demonstrate this module, I'm going to advance to step 6. So I'll click this a few times. I've stopped the animation for just a minute to tell you a few things about what we see here. Now, in the left-hand yellow box, the animation field, we see a number of animated objects, including these 3D representations of the 2 enzymes that are involved in the reaction, the cytochrome P450 monooxygenase and the cytochrome P450 reductase. And then below them, we have a 2D representation of each of the 2 enzymes. So the monooxygenase here and the reductase here. These are larger versions of these objects, and they focus in on areas where the enzyme reaction occur. So in the active site here, we see the heme group and the substrate, the ibuprofen molecule bound. And over here on the reductase, we see the reducing cofactor NADP. So now I'm going to press the play button, and we can listen to the audio animation, but at the same time, over here on the right, we can see a text version of the narration provided in bullet form. The peroxo intermediate is unstable and is rapidly protonated to form the hydroperoxo intermediate. The proton apparently is contributed by a bound water molecule found within a hydrated channel of the enzyme. Like the peroxo intermediate, the formation of the hydroperoxo intermediate can sometimes become uncoupled from oxidation of the substrate, and these intermediates can be released from the enzyme as the reactive oxygen intermediates superoxide anion or hydrogen peroxide, respectively. Since the hydroperoxo intermediate is unstable, it rapidly combines with another proton to yield the dihydroperoxo intermediate. This decomposes to release a water molecule leaving group, resulting in the oxyferryl intermediate, also called compound I, that remains bound to the heme iron. This reactive and electrophilic group will next react with the substrate in the following steps. Now you can see that at the completion of this step, the play arrow has now returned, and we can click that and advance to step 7 if we wish. But what I'd like to show you, though, is that you can get
more information on any of these objects by just double left-clicking on the object. So let's do that with cytochrome P450 monooxygenase here. If I double-click on it, I'll get this text box which tells me more about cytochrome P450 monooxygenase, just a brief description about the enzyme. But then to get more information still, we can click on this link to PubMed review article on cytochrome P450 monooxygenase, as shown in this article by Gingrich et al. Next, I'd like to show you the other mode, which is the interactive mode, to leave the tutorial mode, and we can see that we were in the tutorial mode as shown in this bar along the top. It says that we're in tutorial mode, and this was step 6 of the complete reaction. Down here on the lower left, we see the interactive buttons to return to the home page and to go to the interactive mode. So we will go to the interactive mode by clicking that. Again, we see pretty much the same appearance here, the menu bar, and we can select from that menu bar a number of reactions. Again, the complete reaction with all 8 steps. Again, using ibuprofen, we have the 9 reaction types showing the last 2 steps that differ between reactions. I again will use the complete reaction module with the hydroxylation of ibuprofen, and the purpose of this interactive mode is to assess your learnings. So after you've gone over the information in the tutorial and learned by listening to the audio animation and reading the text, you can then test your knowledge in this interactive mode. So we'll click on that. We can see the links here to start the interactive mode and to clear the attempt to go to another reaction type. So I will click on the start. And you see a number of objects appearing, the cytochrome P450, the 3-dimensional and the 2-dimensional versions. We have a substrate, this would be the ibuprofen. We have oxygen, we have proton that we need during the initial oxygen activation process. And now we're asked to drag and drop objects as they should interact with these enzymes during the catalytic cycle. So to begin, the first step in this process would be to bind the substrate to the enzyme, which we'll do here. And we can see that as the ibuprofen binds to the active site of cytochrome P450 monooxygenase, we get that positive reinforcing sound. Now, the second step would be to reduce the ferric iron to the ferrous or Fe2 form, but let's just say that you didn't really understand that and you figured that, well, this is an oxygenase, so maybe the next step would be to introduce the other substrate of the reaction, which would be the oxygen. So let's try to bind the oxygen to the ferric form of the enzyme. And we see that didn't work, indicated by that ugly error sound. And the oxygen returned to its starting place, allowing us to try something else. So, well, let's say, oh, now I remember, it's the reductase that has to reduce the iron. Ah, there we got the right sound from that one. And we see the conversion of the Fe3 to the Fe2. And, you proceed along introducing, now the oxygen should be able to bind. Okay, there it goes. Now, then there's several other steps that would occur after this that I won't go through, but I encourage you to try this software out yourself, not only for the overall complete reaction utilizing the ibuprofen substrate, but learn about the other reactions that are present in this. So let me just show you what those last 2 steps for one of the other reactions, and let's take the dehydrogenation reaction, which is really quite a bit different than for the hydroxylation. So again, we've selected that from the menu, and now we have to
start. Okay, so this is all the way up to step 6 if you went through the complete reaction. And here we have activated oxygen on the ferryl form of the enzyme. And here we have a substrate which can be dehydrogenated by cytochrome P450 reductase. On the substrate, all the substrates would have the reactive part of the substrate indicated in red highlighting as shown here, so this methyl group off the aromatic ring. This is not ibuprofen but another substrate, and I should point out that for all the substrates that were used in the tutorial mode, there are different substrates available in the interactive modes. So we're in the 7th step of the reaction where the substrate is activated by generating a free radical in this methyl group. So to generate that radical, we have to lose a hydrogen atom. So we'll click on that, and there it goes. And we got the sound that would go along with that hydrogen atom abstraction. You can see here by the dot on that carbon that that's a carbon radical, which is reactive, will interact with this activated oxygen. So if we click on that here, the 2 hydrogens were removed from the substrate and went with the oxygen to generate that water molecule that floated off. And what is left is the dehydrogenated double bond created between the carbon and the aromatic ring. So that concludes this brief introduction to this learning tool. I encourage you to try the tutorial in the interactive modes, and I hope this helps you learn this important enzyme in drug metabolism. Pues ya podemos observar el clima con una mejor perspectiva después de haber practicado con el programa en línea, el mecanismo con diferentes sustratos, cómo es que nuestro átomo de hierro va cambiando de valencia, que se nos va pasando la reacción y recupera la valencia inicial, y cómo es que obtenemos nuestro producto. Ahora, esta reacción tiene 2 pasos reversibles que pueden ser en instancias bastante peligrosas para el organismo. El primer paso reversible es el paso número 4 al paso número 2, donde se acaba de añadir la molécula de oxígeno. Para formar el enlace de coordinación con hierro 3, tenemos nuestro oxígeno con valencia -1. Puede haber una liberación de oxígeno al medio y regresar de nuevo al paso número 2. Sin embargo, continuando con el mecanismo, en el paso 6 puede haber una liberación de peróxido de hidrógeno y regresar al paso 2. Esta liberación de peróxido de hidrógeno puede ser dañina para el organismo, porque algunas alteraciones en el intervalo del mecanismo de reacción de la enzima puede ser bastante perjudiciales para el organismo. Luego tenemos algunos ejemplos de inhibidores conforme a diferentes familias de nuestra enzima. Vamos a ver cuál es el sustrato, qué tipo de droga es el sustrato de la familia, cuál es su inhibidor e incluso qué molécula puede inducir la reacción. Un ejemplo, tenemos la familia 1A, 2, paracetamol, acetaminofén, cafeína, ondansetron, paracetina, tacrina, tamoxifén, teofilina, etc. Su inhibidor puede ser furacilina. E inductor, ya sea fumar o algún tipo de algo. Otra familia es la 3A4. La benzofetamina, garitosina, codeína, ciclosporina, dapsona, diazepam, eritromicina, etc. Como inhibidor, testosterona, itracanosol, etc. Y como inductores, algunos barbitúricos, rifampicina, entre otros.
Básicamente lo que hacen los inhibidores es formar enlaces de coordinación con el hierro y de esta manera inhibir la adhesión del sustrato, inhibiendo también la adhesión del oxígeno. Aquí podemos observar unas estructuras de ejemplos. Luego, para nuestro ensayo enzimático, obtuve un paper de Scott 2007 cuyo objetivo de identificar inactivadores de la enzima como P450 monooxigenasa. Aquí estamos hablando de diferentes sustratos. Utilizaron un buffer de fosfatos 100 milimolar, con pH 7,4, y como sustratos, como había mencionado, utilizaron varios de diferentes familias, como fenacetina, bupropión, amodiaquina, diclofenaco, 5-mefactinoin, dextrometofan, midazolam, testosterona, a diferentes concentraciones de la proteína. Básicamente lo que me dieron fue el porcentaje que decrece la actividad de la enzima por diferentes inactivadores. Aquí pues tenemos la lista de activadores que se utilizaron para cada diferente familia y sustrato que ya se han mencionado. Podemos observar inactivaciones hasta el 67%, en el caso de la eritromicina, o bastante bajas como el 11%, en el caso de ciclopidina. Algunas aplicaciones de esta enzima, de la P450 monooxigenasa, podemos observar en coloración naranja, en donde se está enfocando bastante la investigación del día de hoy: metabolismo de drogas, síntesis de drogas, fragancias, químicos puros, bioremediación. Sin embargo, hay un amplio campo todavía cuya investigación está dando, pero no en tan amplio gama como en los campos ya mencionados, como la estabilidad, actividad, especificidad y actividad de electrones. Otro tipo de aplicaciones también es para el diseño de proteínas, estudio de evolución de proteínas y todo lo que es ingeniería, para conceptos de biocatálisis, ingeniería metabolómica, diseño de reacciones, también para el estudio de biodiversidad, bacterias, hongos, insectos, plantas, mamíferos, etc. Y un estudio de mutagénesis. Vamos a observar que es bastante reciente. Es un estudio de este año, que es el estudio de niveles de las cromo P450 familia 2A13 pulmonarias. Dice que está asociada con un cáncer en el pulmón y cuya mutagenicidad está implicada en el carcinoma. Estas referencias, se le agradece su atención. Cualquier duda, pregunta, comentario, enviar un correo a useddavid.meno@gmail.com.